detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Hola, ¿cómo están todas, todos? Bienvenidos. Iniciamos la suma de todos los medios, como siempre, con el Desconcierto, con el Periodista, desde Clever. Lo estamos haciendo de manera colaborativa. La idea es hablar de la industria mediática en nuestro país, qué está detrás de un titular, qué está detrás de una foto, por qué los temas se dicen, se estudian, se muestran de una cierta manera, porque hay ciertos columnistas o ciertas columnistas, en fin, es parte del análisis de todas las semanas. Estamos con Pancho Martorell y con Fran Quiroga, así todo cariñoso. Muy hola, la semana pasada. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Muy bien, ¿cómo está Fran? Bien, una semana intensa en material de análisis, ¿no? La cobertura de los medios sobre los temas de la agenda política nacional. Intensa nacional e intensa internacional, porque hemos tenido algunos temas ahí que también me gustaría tocar, que en Cataluña, ustedes saben que la sangre tira. ¿Por qué? Por Martorell. Está pasando por Martorell, en realidad. ¿Martorell? Claro, ¿Ah, sí? así se pronuncia. Ah, mira. La movilización y la protesta frente a ese fallo que es Exacto. de 13 personas que se rebelaron y les aplicaron la ley en todo su rigor. Movilizar a la ciudadanía en Barcelona. Y cómo en un determinado momento un país tiene la posibilidad de zanjar el problema y no lo agudiza, generando unas condenas muy altas, porque son presos políticos, son presos de ideas. Y es increíble que en pleno siglo XXI tengamos, no sé, a un tipo que fue electo por la Comunidad de Cataluña, como es el caso de Junqueras, condenado a 13 años de cárcel. Y que uno lee políticamente que lo que quieren hacer ahí es esta cosa de la unidad, pero finalmente lo que están haciendo es una explosión política y agudizando la crisis en vez de hacerse cargo del problema de fondo y las demandas del pueblo catalán. Exacto, y radicalizando las posturas, porque efectivamente había mucho interés en el pueblo catalán de conversar. De hecho, hay un video que sacó Pep Guardiola hablando en nombre del movimiento, digamos, donde dice sentarse y hablar, sentarse y hablar, ¿sí? ¿Cuánto de eso es bueno en la política? Sentarse y hablar. Y eso lo podemos trasladar a Chile también. O sea, a propósito de lo que decía la Fran, yo creo que ahí hay un tema súper interesante respecto a, efectivamente, cómo se lleva adelante la respuesta desde el Estado, de quienes están administrando el Estado frente a cosas que pasan, y cómo eso puede derivar en reacciones peores o en ciertas reacciones que uno podría anticipar, de hecho por la forma o las decisiones que se toman, que yo creo que lo vamos a estar conversando en un ratito. Pero tú mencionabas a Pep Guardiola y es súper interesante lo que pasa con él, a propósito de, Pep Guardiola, para los que no son o las que no son tan futboleras, un entrenador, algunos dicen el mejor del mundo, bastante mediático, y que él ha expresado políticamente su posición respecto, él es catalán, respecto a lo que pasa en Cataluña. Y le han hecho varias veces la pregunta de si se puede mezclar la política con el deporte, a propósito de que mucha gente le dice por redes sociales que está mezclando la política con deporte, o por qué se mete en algo político si esto es deporte. Entonces él ahí como marcaba algo, un terreno muy interesante. Él decía, perdón, ¿quién dice que el deporte uno no es político? ¿Y quién dice que porque uno está en deporte no puede hablar de política? ¿Por qué no se pueden mezclar las cosas? ¿Por qué yo que estoy en el deporte no puedo hablar de política? Entonces ponía además el acento en algo que creo que es una discusión en un país como Chile, por ejemplo. ¿No? Y en ¿Cuánto se habla también. de Política distintas y fútbol, disciplinas, por ejemplo? Tenemos la historia en Chile, o sea, las barras cuando han hecho manifestaciones, la dictadura, algunas fueron clave, espacios populares, porque tiene que ver con lo popular y con ese sentido común que también explota en estos espacios que son futbolísticos. Sí, claro, lo que pasó en Brasil, Corinthians, viendo Sócrates. Yo no sé mucho fútbol, pero sé quién es Sócrates, o personajes que se la jugaron, por ejemplo, en Brasil como futbolistas exitosos, populares, por hablar de la dictadura, decir que querían democracia, por denunciar la violación de derechos humanos. El Caselli, que no nos olvidamos de Caselli en momentos políticos de la dictadura chilena. Claro, como un jugador que además tiene la tribuna que tiene, con los seguidores que tiene, por ejemplo, ¿saben cuántos seguidores tiene Arturo Vidal en Instagram? No me imagino la cifra. 11,5 millones de seguidores. Lo que diga Arturo Vidal es importante para un
segmento Absolutamente. muy grande de la Son población, líderes de no opinión. solo nacional, sino que es un líder, es un influencer, 11 millones y medio, uno de los que más tiene. Ahora, el problema es que en Chile. Latinoamérica la tendencia de nuestros futbolistas es que hablan muy poco de estos temas sociales. A veces sí se han posicionado, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de la educación pública, recuerdo que cuando estaba el entrenador que todos aman y odian, Marcelo Bielsa. el señor Bielsa, hubo actos políticos interesantes. Era una selección que sí estaba muy vinculada a los temas de la educación pública, por ejemplo. Algunos dicen que eran medios bacheletistas, y otros son bien de derecha también, porque tienen una visión. Claro. Pero qué bueno que tengan posición política. Pero incluso los medios han alentado esto de que no es el deporte, no hay que entrar en la política, no ensuciemos la política a un deporte, que creo que hay una mirada muy interesada respecto a efectivamente qué posición pueden tomar uno u otro, porque pueden tomar una posición de un lado o de otro, Exacto. al lado que a uno le gusta, al lado que no le gusta, digamos. Pero sobre esa validación respecto a, no confundamos, como si uno pudiera hacer esa división, como si uno pudiese decir, mira, esto es político y esto no, o la política marcha por acá y no está en esto, cuando entendamos, no, la política está en todo lo que hacemos. Exacto. Y por supuesto que hay política en el deporte. Claro, No podemos ir separando aguas de manera y tanto hay que tan si engañosa. uno empieza a buscar entre concejales, candidatos a Sí, ahí diputados, están. diputados, Bueno, muchos hay vienen sí, claro. del deporte, de distintos deportes. Y en distintos sectores políticos. Tenemos De a distintos la sectores. maratonista que es de Renovación Nacional, ¿no es cierto? Bueno, de hecho que a partir ahí de ese estadio se colocan como figuras públicas. Lo que pasa es que se visibiliza siempre un grupo que son de derecha. Generalmente los discursos cuando hablan del orden, de la seguridad pública, son los discursos de la delincuencia, que vamos a hablar ahora. No sé, el señor Bravo, como que yo me lo imagino que hace el candidato RN o la UDI, eso se sabe que es un candidato que ya lo están buscando desde ese sector. Pero cuando son personajes más críticos del sistema, el neoliberalismo, tienen menos tribuna en los medios de comunicación. O sea, hay mucha variable ideológica también. Se meten en problemas cuando son críticos del sistema. Cuando hablan del portonazo, no importa. Ahí son figuras públicas. Y creo que ha sido súper interesante lo que hizo la selección que venció, la selección femenina de fútbol que venció en el Mundial, que es la de Estados Unidos. Sumamente política. La capitana, sumamente política, porque ella además es una activista por la diversidad sexual, una activista contra Trump, muy directa. Me pareció interesante. Quiero destacar a Fernanda Pinilla, por ejemplo, también, que hoy día es militante de un partido del... Lean la entrevista del desconcierto de Fernanda formación del Frente Amplio, y me parece muy interesante que ella dé el paso, decidido a decir, yo me involucro en esto. Me parece que hay algo interesante ahí también. Es que se da, yo creo que mucho en el fútbol femenino. Las mujeres. Porque primero hay una cuestión ahí de defensa del género, pero además que es una manera de enfrentar en equipo un tema. Y eso creo que una enseñanza, lo aprenden muy rápido, el fútbol además lo enseña muy bien, y obviamente que aglutina como la Fernanda Pinillo, con la capitana de Estados Unidos, etcétera, mujeres que no solo se quedan por pegar la pelotita, sino empiezan a pelear por los derechos salariales, por los derechos. Y eso es una lucha política, exactamente. Es una lucha política. Es deportiva, es de sus derechos como deportista, pero es una lucha política. Absolutamente. Y creo que ahí hay un tema muy interesante. Lo tocábamos antes y nos vamos a dedicar de lleno, porque creo que si hay algo que está entrelazado y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, es la delincuencia, en general cifras concretas, el temor a la delincuencia, que es una cifra distinta, porque no es necesariamente relacionada a la delincuencia en concreto, porque podemos tener un alto temor y no necesariamente haber sido víctimas, sino que es más bien de una conversación que se instala, y el rol o lo que pasa con los medios de comunicación. Destaco, digamos, portadas, pongo el Mercurio a propósito de que es los resultados del índice de paz ciudadana. Paz ciudadana es uno de los órganos o uno de los organismos que más se relaciona con la lucha antidelincuencia, y lo ligo con el Mercurio porque Paz Ciudadana, recordemos, es uno de los organismos que fue fundado por Agustín Edwards. Esto lo hace después del secuestro de uno de sus hijos, de Cristian Edwards, que hoy día está a cargo del diario además. Y Paz Ciudadana parte centrando mucho de la atención mediática respecto a llamar la atención sobre la delincuencia. Hoy día, y quiero destacar eso, si bien Paz Ciudadana siempre se ha identificado con una mirada más bien, yo diría, muy conservadora en temas de delincuencia, hoy día ha ido avanzando hacia una mirada bastante más moderna, diría yo, de cómo se enfrenta, un poquito más profunda, de cómo se enfrenta efectivamente la delincuencia. Yo lo digo porque, de hecho, el 2017, a propósito de las campañas presidenciales, Paz Ciudadana se acercó a los distintos candidatos y candidatas, y la verdad es que tenían una posición, yo diría, bastante cercana a la que teníamos nosotros respecto a cuándo se empieza a tratar el tema en profundidad, cuándo empezamos a hablar en serio de lo que significa ir modificando algo mucho más
entrando mucho más en la cultura de un país y en lo que pasa en sus distintos procesos sociales para que termine en otras cifras. Bueno, por eso quería hacer ese hincapié. Paz Ciudadana siempre hace una encuesta respecto a esto, a la percepción de la delincuencia, a datos concretos, percepción, en fin, en distintas comunas, que también viene a ser otra de las encuestas reconocidas, aparte de la encuesta que es la nacional, la que hace el país, que es la ENUSC, que se llama, que es la de percepción que seguramente se va a entregar en unos meses, no, se entregó más a principios de año y corresponde a principios del 2020. Bueno, las cifras de esta encuesta de Paz Ciudadana, comparándola con las otras, son bien tremendas, porque no solamente sube el índice de victimización, y la victimización es cuando eres efectivamente víctima de delincuencia de distinto tipo, sino que además se duplica el temor. Pasa esto que destaca el Mercurio, que son las familias más modestas y los sectores medios que sufren las mayores alzas de victimización, o sea, de efectivamente ser víctimas de la delincuencia, pero además esta alza muy importante del temor a ser víctimas de la delincuencia, bajan notablemente las personas que denuncian luego de ser víctimas, y eso ahí se identifica con que hay una desconfianza con el sistema, entonces las personas prefieren no denunciar. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque eso es muy delicado y es un tema, y bueno, y para qué decir, la nota es la más baja que se ha puesto a las policías, en este caso a Carabineros, respecto a el trabajo que están haciendo. Entonces aquí hay varias cuestiones que ir desentrañando a propósito de comunicacionalmente, como el tema de la delincuencia siempre se ha utilizado políticamente. Sí, y cómo lo analizamos esto, porque aquí hay doble lectura, porque ¿cuál era el caballito de batalla de la derecha que hoy gobierna en la campaña electoral? Dale. La inseguridad pública, ¿no? Sí, claro. Es decir, estábamos viviendo más o menos que en el terror, sobre todo enfocado hacia un sector de la población que se veía muy vulnerado, que eran los sectores, los sectores altos de la región metropolitana. Y curiosamente, esta información de Paz Ciudadana que aparece ahora, aparece con mucha fuerza, como que es un golpe al mentón del gobierno. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puede haber detrás? Porque efectivamente que el Mercurio lo tire de esa forma, generalmente cuando las cifras o algo es negativo para el gobierno, va como en un rinconcito del diario, como un rinconcito, o en el Mercurio, cuerpo C, etc. Y nuevamente nos damos cuenta que este Mercurio, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso de la tercera? Que la tercera había optado por Lavín. Cuando analizamos las derechas, cómo se movían. Había como que por Kast. O sea, no están por Piñera, dices tú. No, yo creo que ya están pensando, obviamente, en lo que viene, en las elecciones municipales y especialmente en la presidencial. Y nuevamente, si tomamos el tema de la seguridad pública y se convierte en caballito de batalla, ¿quién gana? ¿Quién? El que tiene el discurso más duro, a lo mejor. ¿No? Claro, es decir, generalmente, porque es mucho más fácil decir endurecer las penas que combatámoslos con igualdad, con preocupación social, con educación, ahora, porque eso te lleva Pancho, más tiempo. Y antes de pasar contigo, Fran, solamente quiero que revisemos rápidamente, después nos vamos a detener con cada una de varias portadas del 2018-2019, de distintos medios, incluso el desconcierto que respecto a análisis de lo que este gobierno trató de hacer respecto a delincuencia. Mira, aquí hay una, justo de ustedes, del desconcierto. Si se puede subir un poquito más, Andy, solamente para ver el titular. Dice, es una medida poco eficaz. Expertos se suman al rechazo del control preventivo de identidades de los 14 años. Sigamos con otra. Veamos varias de las portadas que hay. Experto, control preventivo de identidad está destinado al fracaso. Veamos otra. A propósito de lo que fue. Puente Alto y Pudahuel lideran lista de comunas con más controles preventivos en la región metropolitana. Otra más, creo que hay una más. No estoy tan segura si había otra más. Aquí, ¿por qué revisé estas? Que son de distintas fechas, algunas del 2019, otras de fines del 2018. Porque lo que hemos visto como un tren de noticias, a propósito de lo que decías tú, Pancho, de el gobierno, que siempre ha tomado, sobre todo gobiernos de derecha, toman el tema de la delincuencia como algo muy prioritario en su agenda. Yo diría que las otras propuestas también, pero mirándolos o enfocándolos de otra manera. Esto está muy presente, esto de mano dura, carabineros en las calles, redadas masivas. Creo que había uno sobre las redadas masivas, alguna de las portadas que era sobre redadas masivas. Recordemos que Piñera en un momento se sube a un helicóptero, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Andaba en radiopatrulla para hacer redadas masivas. Esto es, muchos carabineros en una población tomando detenida mucha gente a ser como un colador, ¿no? Que finalmente resulta en nada.
casi nadie termina pasando por el Ministerio Público, es un desgaste de las policías enorme que no termina en nada. Mira, este es el titular. Con 2.850 detenidos finalizó 18ª ronda masiva de Carabineros. A la fecha han sido 18 las rondas masivas que Carabineros ha llevado a cabo a lo largo del país. Esta es una nota oficial. Entonces uno dice, ¡ay, pero todas las rondas! Esto era del 2018. Lo que vemos hoy día es que todo este efectismo, rondas masivas, control preventivo de identidad, ahora control preventivo de menores que se quiere hacer, con todos los expertos diciéndole una y otra vez durante todo el año, esto no resulta, no hay evidencia, al contrario, toda la evidencia internacional dice que no. Bueno, lo que estamos viendo en el resultado de la cifra es que efectivamente esto no sirve. Y ha estado 1, 2, 4, 6 veces en todos los medios de comunicación. Además, 75.302 detenidos que después se deben haber traducido de 700 personas, el 1%, pasando seguramente a control de detención efectivo. Pasando a control de detención efectivo, que ese es el problema, pero eso siempre en campaña resulta más fácil, endurecer el discurso y las penas. Entonces, esto, y como además afecta a los sectores populares, donde los votos no están garantizados, porque ellos tienen el 70, 75, 80% de los votos en Los Bandechea, Las Condes, Vitacura, etcétera, 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 obviamente que es un apoyo a cómo enfrentamos ahora esta campaña electoral. Por eso hay que empezar desde ahora a perfeccionar el discurso respecto a que efectivamente hay que revisar el tema de la seguridad, pero también con esta mirada a largo plazo, profunda, no estas medidas efectistas que efectivamente a la larga... Claro, el tema de las medidas efectistas siempre son la dimensión comunicacional de la cobertura de los medios. Recordemos que en periodo Bachelet 2, uno revisaba 2016, las portadas de los noticieros eran portonazos. O sea, el portonazo era la crónica del día de noticiero. Y tú decís, ¿cuántos portonazos hay realmente? O sea, en ciertas comunas eran de alta connotación pública, efectivamente, pero había gente que estaba insegura del portonazo, que vivía, no sé, en Puerto Natales, y que la tasa de portonazo era muy distinta a la mirada centralista de ciertas comunas que impactaban. Y si eso son figuras públicas, claramente, no sé, Rafael Araneda, personajes famosos, entonces había una espectacularidad también asociada a esos fenómenos. Entonces, editorialmente, si analizamos los medios, siempre ha rendido el morbo y la espectacularidad respecto a la percepción de inseguridad. Y si eso le damos el componente político-ideológico desde el punto de vista de los medios, se acrecienta. Esta sensación, el miedo siempre ha sido muy efectivo en el discurso de la derecha. Eso es conocido, apelar al orden y la estabilidad, y orden y estabilidad es mantengamos todo igual, con la lógica de la seguritización. No hablo de lo colectivo, tú tienes que tener miedo por tu familia, desde lo individual, y no la mirada colectiva. Entonces la política pública que no te importe, sino que te importe lo que te pasa a ti, ¿no? Te habla a la persona, individuo, y que es un individuo que vive en la precariedad, porque el 80% de los chilenos viven en condiciones de esa clase media que vive en la cuerda floja, ¿no? Que en cualquier momento vas a ser precario, y que cuando tienes la sensación, y esa encuesta lo refleja, de que en tu espacio de vivienda, sectores medios o pobres, nadie se hace cargo de ti, hay un abandono del Estado, entonces también surgen los discursos populistas de derecha que pueden ser muy efectivos en el escenario. Entonces ahí se da como la combinación. Y aquí los medios tenemos una responsabilidad ética política. Y creo que históricamente, tanto el noticiero central, los emocionarios, que dijo una vez un personaje que apelaba, no ponía cifra. O sea, no puede ser que un reportaje donde tú efectivamente hables de delincuencia, tú seas falaz en el uso de las cifras. Hoy en día, el proyecto, por ejemplo, de control preventivo adolescente, que va en contra de toda la normativa internacional, que uno dice, esto es regresión en derecho humano. Que niños de 14 años vamos a aumentar la capacidad de las policías. Las policías hoy en día tienen esa capacidad cuando efectivamente tienen alguna sospecha real. Lo que esto hace solamente es aumentar la discrecionalidad de un funcionario policial que no está preparado, van a aumentar los casos de abuso, el clasismo asociado, y además que en los últimos 10 años ha disminuido en el 30% la criminalidad adolescente. Esa es la cifra que sacó el Ministerio Público. La criminalidad de adolescentes en Chile ha disminuido en un 30% y son delitos focalizados. Por tanto, tú tendrías que trabajar en la prevención, lo dicen los abogados, lo dice Paz Ciudadana, claro, lo dice la Facultad de Derecho y la UDP. O sea, Paz Ciudadana hoy en día dice esto es inefectivo como esta encuesta. Además, que ¿quiénes son los niños o niñas que son infractores de ley? Hijos de hombres o mujeres que están en la cárcel. O sea, suma 2 más 2.
quiénes son, puedes focalizar la política. Sí. ¿Y qué políticamente qué es lo que dice el discurso? No, más carabineros. También lo hizo la Concertación. La Concertación ahí tenía un discurso que hablaba de un barrio seguro, pero finalmente donde pusieron las prebendas políticas también hicieron el uso de esos recursos. Y yo creo que nunca se lo tomaron en serio el cambio de paradigma respecto a la seguridad pública. Y tampoco fueron eficaces porque los medios estaban en manos de la derecha y el único que capitaliza con el discurso del miedo es la derecha. Ahora la pregunta, y yo creo que ahí Francisco tiene un punto, ¿cómo hacemos de que el discurso de que esto es un problema de desigualdad? El delito aspiracional es muy alto, yo estuve mirando las cifras, creo que tenemos que hacer el esfuerzo de mostrar cifras, versus los niños que el 5 años y un día para los jóvenes infractores de ley por una zapatilla. Hay violencia, muchas veces, hay violencia en la forma y alta espectacularidad. Entonces tú ves un caso y lo asocias que todos esos niños son todos delincuentes. Veamos lo que pasa con el Instituto Nacional. ¿Qué cobertura hacen los medios? De más de 3.000 estudiantes, no ponen a 10 en el foco. Entonces la educación pública, igual, conflicto, jóvenes violentos. Me puse a hacer el ejercicio en Google a buscar jóvenes, en Chile jóvenes. Todas las noticias eran consumo, drogas, violencia. ¿Cómo estamos construyendo los discursos respecto a los jóvenes? Hice ese ejercicio en las redes sociales. Entonces hay una intencionalidad, yo creo, y que es muy perversa, de excluir a los jóvenes y ahora con estas leyes criminalizar. Pero yo creo que además hay un tema bien interesante y que tiene que ver con los márgenes de la discusión, que también tiene que ver con la mirada comunicacional desde los medios, y que lo hemos hablado otras veces en el programa, pero me parece que es interesante para hacer un debate en serio. Sí, claro. Por lo que tú decías, Pancho, cómo instalar efectivamente, cómo avanzar hacia un debate en serio. O sea, como medios de comunicación, para efectivamente avanzar en proponer lo que podemos proponer como medio de comunicación, que es un debate en serio de esto. Y yo me acuerdo del mismo especialista de espacio público, el académico Duche. Mauricio Duche. Que hoy día firma una carta con varios académicos en contra. Esta semana salió del control preventivo adolescente. Él fue, o sea, lo invitaron a todos los programas, hizo columnas, salió en los diarios, en todas partes, y él como que lo sintió como algo que tenía que hacer. Salió como de su espacio académico, él se reía un poco del mismo, digamos, salí de mi espacio académico porque él sentía que tenía que instalar esto. Y como especialista en el tema, llevaba toda la evidencia para decir, no funcionan los controles preventivos de identidad, no funcionan porque nunca han funcionado, toda la evidencia, y así todo igual se termina por aprobar. Y las preguntas que le hacía la prensa populista siempre apuntaban a destacar negativamente y decir el contraargumento que él decía, esto es falaz, pero volvían a hacer la misma pregunta. Y era como el que nada hace, nada teme, y todo ese tipo de cuestiones como muy formuladas. Entonces, siempre algo que hemos debatido acá que me parece importante, que es los márgenes de la discusión. Hoy día los medios de comunicación instalan un margen que es muy estrecho, que cada vez que tú te sales de ese margen, te instalan como a favor del violento y el delincuente. Le pasó a el abogado Stingo. Sí. Daniel Stingo el otro día. En el debate del matinal, que analizamos los matinales. Hoy día Stingo están viralizando mucho sus videos donde él pone su opinión súper firme y bien, además muy apasionada de distintos temas. Y él el otro día estaba avanzando en los derechos, hablaba de los derechos de las personas para un juicio justo. Entonces, claro, se le identifica como protegiendo o defendiendo a los delincuentes, a los malos, a los violentos, en fin. Entonces, el margen que se instala para debatir estos temas es muy estrecho. Cuando tú siquiera hablas o siquiera pones en perspectiva estos temas, o sea, cuando tú tratas de abrir estos márgenes para instalar el otro debate, por ejemplo, corresponde a lo mejor, o podemos analizar seriamente que las personas, sobre todo los jóvenes que por primera vez delinquen, vayan realmente a la cárcel. O sea, todos los estudios comparados, y esto todos los expertos en delincuencia juvenil lo dicen, todos los estudios comparados dicen que un adolescente, un joven que entra por primera vez al mundo del delito, no hay que meterlo preso. Es lo peor que tú puedes hacer. Tiene que cumplir una pena alternativa. Pero en Chile, instalar eso es hasta de parte de los delincuentes. Quiere proteger a la semilla de maldad. O sea, el margen que se instala cada vez que tú tratas de poner una pregunta alternativa está con los violentos, está con los delincuentes. Entonces se instala una forma de conversación que está en 1 metro cuadrado. Tú no te puedes salir, no puedes poner discurso alternativo, ni frase alternativa, te instalan inmediatamente como fuera de la norma. Y eso está muy hecho en Chile y cuesta mucho salirse.
todos los columnistas o el 90% de los columnistas van hacia un solo lado, los titulares van hacia un solo lado, las fotos hacia un solo lado. Eso refleja la concentración de la propiedad de los medios que hemos Totalmente. conversado también. Y la de falta de noticia pluralismo. Muy difícil. sobre todo en la televisión, de hechos policiales. Los noticieros, con esa mirada, ¿no? Con esa mirada además punitiva, represiva, que la solución es esa cuando hay investigadores ya, pero en todas partes del mundo, que dicen que esto tiene que tener una mirada inclusiva, que no se puede ver desde el punto de vista represivo, que está asociado el desempleo a la delincuencia, que sube un punto, sobre todo en el tema adolescente, la desigualdad asociada a la delincuencia. Entonces son los factores, y lo que decías tú, si tenemos recursos para hacer controles preventivos a cabros que nunca han pensado en delinquir, hagamos un seguimiento, focalicemos en aquellos que son posibles de que cometan algún delito. Entonces, con eso trabaja y eso efectivamente sirve a la sociedad. Pero esto, bueno, es lo que combatir ese discurso, creo que ahí hay un llamado a la clase política a ser mucho más claro en cómo explica, ¿no? la función didáctica también de los medios y el actor político que tiene un discurso de derecho humano y que va a decir, sí, hay que combatir la delincuencia, si nadie va a decir, queremos más delincuentes, eso es ridículo. Claro. La cuestión es cómo tú construyes un discurso que sea eficaz. Hoy día, en los últimos 20 años en Chile, no hemos avanzado en políticas de prevención. Eso es clave. Lo que más funciona es políticas de prevención. Segundo, más dotación de carabineros. Me acuerdo que este era como el discurso más carros policiales, más, no sé, en lugares que uno va y es como un mall la comisaría. En una zona pobre, cuando tú tienes calle, tú vas a zonas pobres de Santiago y la comisaría es como un mall gigante. Bien, hay un lugar, pero ¿qué es la forma de actuar, las estrategias de inteligencia que tiene esa policía, la capacidad de prevención? Entonces, si tú no atacas esos elementos de fondo, cómo formas también esos policías, no estás haciéndote cargo de la política. Y eso hay que plantearlo discursivamente, hacer infografía. Creo que tenemos un desafío como medio y también la ciudadanía a decir esto es falaz. Ese discurso que tú estás mencionando sobre el control preventivo adolescente, sobre la percepción de la victimización, ha contribuido a que la gente se siente más insegura, se siente desvalida y eso le hace mal a la democracia. Porque la gente va a creer, militares mañana, entonces pongamos más armas. Los países que se han militarizado hoy en día están en guerras civiles y en destrucción de todo su sistema político. Entonces ahí no está la respuesta. Entonces el señor Kast y otros que van a ver en un grupo pequeño esta rabia, que también es una sensación válida, porque una persona que vive en La Pintana, no sé, cuando aparece el tema de las balas locas, el tema Baltasar, obvio que a ti te impacta, pero está pasando por un narcotráfico en ciertas zonas y hay otros casos que han pasado y que son invisibles. O la violencia, cuando se habla del caso de la Universidad de Chile, ¿por qué aparece en La Segunda y en el Mercurio esta chica que es la candidata a la FED de la derecha? Cuando han habido otros casos, hay un tema de violencia, pero que es reducida y no se traduce en un campus académico que uno ha ido a hacer conferencias, charlas, y que la pregunta es, ¿qué está detrás también? Ojo, que este discurso del aula segura tuvo que ver también cómo se hizo la cobertura del Nacional, cómo se hizo la cobertura de lo que pasó en otros liceos emblemáticos. Hoy en día la Universidad de Chile, o sea, todos estos referentes como republicanos que apelan a ciertos discursos más colectivos también te han puesto en cuestionamiento por los medios. Bueno, de hecho ahí hay que tener lecturas críticas. ¿Y qué está detrás? Cuando hablamos del tema de violencia, incluso, sí, también abrir a ese concepto, abrirse a hacer una reflexión mayor respecto a la violencia en Chile. Que hay hartos expertos, hay varios historiadores en distintas universidades que se dedican a la violencia en Chile y hacen un recorrido histórico, pero también un recorrido más sociológico. Es súper interesante hablar sobre la violencia estructural, cómo se provoca la violencia, lo que significa. Pero tú lo instalas como una forma más profunda de hacer frente a ciertos fenómenos y es como, no, estamos saltando en el tema, no condena la violencia. No tiene que ver con eso. Está pasado cuando te toca dar un discurso, pero muchas veces, inmediatamente el maniqueísmo. No quiere condenar la violencia, como quedándonos en la cáscara, obvio, o sea, evidentemente. Si hay un acto de violencia hacia cualquier persona, se condena totalmente, pero quedarnos siempre en, yo insisto, en si vamos a poner 5 o 10 carabineros, si vamos a instalar 2 o 3 candados en la puerta, y no entrar un poquito más de fondo a por qué pasan ciertas cosas, a por qué en Chile está todo tan tensionado en todas partes, ¿por qué genera esta rabia? Si no entramos más de fondo, vamos a quedar siempre en un discurso de cáscara, en unas soluciones parche, en este tipo de pirotecnia que no nos lleva a otros resultados. Y creo que los medios de comunicación no están dando en ningún caso el ancho en estas discusiones. Al contrario, se quedan siempre en la cascarita. No entran a una discusión que es dolorosa, que es fuerte, que es dura para el país hoy día, pero que es súper necesaria. Y no, el margen que se instala es uno solo.
Y que es difícil, porque está como acotado el tema, ¿no? Sí, claro. Como tú dices, se puede discutir sobre los márgenes de ese tema, pero te metes en el tema y entonces te descalifican inmediatamente. Y ese es el problema. Yo creo que también acá hay una responsabilidad de los periodistas, no solo de los medios, los periodistas, de construirse en cuanto a la forma de enfrentar el tema. Esta cosa de hacerlo más fácil. Lo más fácil siempre va a ser encontrarle la razón a la jauría. Lo más difícil es tratar de educar, informar medianamente bien a esa gente para decirle, mire, lo que están haciendo, esta forma de reaccionar, no es la... Y esto es fácil, es mostrar experiencia de otros países. Hay países que han enfrentado la violencia y han podido solucionarla. Y hay otros que lo han solucionado porque efectivamente socialmente esos países han mejorado. Cuando decimos que la delincuencia juvenil ha bajado en Chile, tiene que ver con una serie de aspectos, tiene que ver con más educación, tiene que ver con campañas, tiene que ver con cierta prevención, con barrios seguros, con oportunidades, con lugares. Cuando uno dice, mire, hay un lugar, hay plazas, hay lugares para que hagan deporte, hay más iluminación, hay lugares para que jueguen y hagan skate. Todo eso ayuda efectivamente para que ese cabro no caiga en lo otro, en la pandilla que está con el narco, en el que está delinquiendo o haciendo portonazo. Creo que todo eso globalmente, algo se ha hecho, pero siempre el discurso finalmente gana o lo más fácil. Ahora, yo creo que lo bueno es crear las dos cosas. Es decir, tú puedes decir, mire, vamos a capacitar, vamos a tener más carabineros, va a haber más rondas, van a estar los guardias municipales, va a haber más seguridad global, porque tampoco sirve esto de hacerlo en algunas comunas, porque ahora, claro, los delincuentes saben que ir a meterse en Las Condes es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque lo va a seguir un dron, porque lo van a identificar con las cámaras estas que ven imágenes, porque hay seguridad por todos lados. Entonces, ¿qué hace? Se desplaza a otras comunas, entonces empieza a generar el pánico y lo vemos que por eso aumentan los sectores medios y populares. Y también por el rol de los medios también, los tipos de comunicado y mensaje. Claro, ¿no? Y los medios también empiezan a relevar lo que está pasando efectivamente en otros lugares que siempre quizás ocurrían, y ahora eso hace que, como decías tú, yo me acuerdo, a alguien le preguntaron en Curepto, Curepto. Aquí le tenía miedo. El índice de temor llegaba al 97%, y en Curepto el último robo había sido con alguien que le habían sacado un sándwich en la panadería, no sé. Pero además lo decía, incluso internacionalmente pasa algo similar, lo decía Michael Moore en ese documental bien famoso, el Bowling for Columbine, después de la matanza en Estados Unidos. Él lo hacía a propósito de la cantidad de armas en Estados Unidos y las matanzas en las escuelas. O sea, alertado por eso, empezó a hacer un seguimiento de los medios de comunicación y su rol en esta mirada de cómo solucionar conflictos, de lo que le llega a los adolescentes, en fin, y haciendo una comparación entre Estados Unidos y Canadá, en fin, muy interesante respecto al rol de los medios y los temores que levantan, las respuestas que levantan, o sea, el rol, que es un rol en armar este imaginario que es muy rotundo. Y a propósito de lo que estaban conversando, me acordaba de hartas de estas discusiones que también los medios de comunicación van instalando, y que yo creo que son importantes de ir como tomando para enfrentar y para poner sobre la mesa. Y me parece que tiene que ver con, ustedes mencionaban la de los portonazos en algún momento, pero creo que hay una que nunca se discute, ni políticamente, ni lo hacen los medios de comunicación. Lo han hecho muy por el lado, y creo que es fundamental, y que es la diferencia de recursos de las comunas. Porque no se menciona nunca. O sea, la tercera lo ha hecho una vez al año, pero no se recuerda, y creo que es vital recordarlo. El per cápita por persona de los municipios, solo en la región metropolitana, tiene una diferencia que es feroz. El per cápita de Las Condes, esto significa cuánta plata tiene el municipio al año por persona en Las Condes, es de 1.034.000 pesos aproximadamente, pongamos 1.040.000 pesos. Y el per cápita en una comuna como Puente Alto, que creo que es el más bajo de la región metropolitana, es 150.000 pesos, para redondear. Esa es la diferencia, que en una misma región es muy injusta, a propósito de que en Las Condes no solamente tienen este globo que filma, tienen los drones, tienen no sé cuántos autos para enfrentar la delincuencia, además tienen más dotación de carabineros en esa comuna en específico, o sea, tienen muchas más cámaras, algunas del Estado, otras que son municipales, en fin, tienen un equipamiento mayor. Y todo el aparato comunicacional que exalta los beneficios de esa estrategia. Es que cuando pasa algo en Las Condes los medios van cuando pasa algo en La Pintana no van, todo eso que estamos viendo.
pero no vamos a otro tema profundo y se pone poco en los medios, que es la diferencia de platas que tiene cada una de las comunas. Y me parece importante estarlo poniendo sobre la mesa porque creo que tiene que ser un foco de la discusión. ¿Es justo que tengamos ese tipo de reparto de plata en las comunas? Es que ahí está el tema de ¿Se fondo. puede sostener mucho tiempo más en tratar de dar discursos sobre la calidad educacional, sobre las veredas, las luminarias, la seguridad pública, la salud, cuando hay esa diferencia de plata por comuna y parece que nadie hablara de ella? Es que lo que pasa es que los medios de comunicación no ponen ese foco porque tratan de hacer la equivalencia, ¿no?, discursiva respecto a la Qué buena delincuencia. administración por acá, Y qué destaco mala la administración de por acá. uno que administra con 100.000 y el otro con 10. O sea, abismante, que tiene que ver con la realidad de Chile. Y yo creo que la dimensión territorial es lo que perdemos el foco. Ahora que vienen las elecciones municipales, tener claro cómo se administra y se gestiona con unos recursos limitados, porque eso también refleja de que estamos segregados territorialmente, dónde vives, en qué colegio va tu hijo, y que tiene con este modelo muy perverso que tenemos, ¿no?, que tú construyes esa relación con los pares, los iguales, y aquellos que están en zonas más populares siempre sienten de que están siendo excluidos desde del acceso a la educación pública, del acceso a la salud, también un CEFAM en Las Condes, un adulto mayor en Las Condes, o en Vitacura, que tiene un índice de desarrollo humano mucho más alto. Obviamente que la atención que tiene es muy distinto a una comunidad que el 100% se atiende en ese CEFAM, y con enfermedades por calidad de vida mucho más caras, o van al hospital público. Entonces, y el 20% de Chile, el más rico, entrega sus recursos de salud a las ISAPRE, y no se debate el seguro universal y que tú puedas contratar un seguro privado. Y esos debates tienen que ver con el modelo neoliberal, y que es un capitalismo que uno podría decir menos salvaje. Y esa pregunta de fondo no lo colocan los medios. Y hablan de la administración, exaltamos a Lavín, exaltamos un par de personajes que lo hacen muy bien en el espacio cómodo de un matinal, hablan de su vida, sus anécdotas, pero saquémosle el pizarrón en términos políticos estratégicos y ahí ya cambia el escenario. De hecho, acuérdate que Lavín cambia totalmente. Lavín cuando sale cuando fue en Santiago, de Las Condes y va a Santiago, le va pésimo. Y además que endeudó a la comuna varios Y eso que Santiago tiene miles plata de también. millones de pesos. No es de las Santiago, pobres. siendo No es de una las pobres. comuna con plata, no hizo la misma administración porque los problemas de Santiago son mayores. Bueno, ahora mucho más con la cantidad de habitantes que tiene. Pero efectivamente, eso es un hecho. Es decir, la desigualdad está presente. Uno basta que tome cualquier locomoción colectiva y en un trayecto de 1 hora pasa de estándares suizos a estándares africanos. Y eso es absolutamente real, desde la expectativa de vida hasta la atención sanitaria. El espacio público. Entonces, como en zonas donde tú te vas a meter a Cerro Navia, anda a darte una vuelta a La Pintana, no hay espacio público, el tipo de vivienda. Entonces tú dices, ay, la playa Pablo VI. Y me acuerdo que una vez estaba haciendo una investigación sobre los guarenes. Hace 10 años yo estaba pensando en esos jóvenes que ahora son los jóvenes del narco, pero en esa oportunidad decía, ellos se sienten excluidos, ¿por qué se denominan así? Hagamos un análisis de qué es lo que producen, qué discurso, y anda a ver las viviendas. Casas que no tienen dónde estar, te queda la calle. ¿Y quiénes son los que se toman la calle? Los narcos pasan a ser referentes, posibilidad de movilidad social, cuando no hay Estado tampoco. Entonces ahí el rol del Estado es fundamental, y no es que uno sea estatista ni que esté pensando en el año 60, estoy pensando en políticas mínimas. Exacto, entonces, de inclusión. Insisto, ahí hay un rol para ir un poquito más de fondo en las discusiones. Y que los medios de comunicación tienen todas las cifras ahí. Si las cifras están para discutirlas, las cifras están para ponerlas, para hacer esa construcción de una discusión más justa respecto a lo que pasa, porque pareciera como si las diferencias fueran dadas por otras cosas. Creamos solo para terminar, Pancho, creamos un imaginario en la cabeza, como que efectivamente hay situaciones dadas por casi como una cuestión casi cultural, casi de educación, que hay comunas que tienen un cierto estándar y otros, cuando hay cosas, hay que escarbar y ver qué es lo que realmente pasa. Exacto, porque eso es lo que te quería decir. Si uno analiza y busca y mandamos a recorrer los archivos periodísticos, nos vamos a encontrar de cientos de notas en todos los diarios donde aparecen estas cifras. Si el tema es la profundidad con que se analizan y la falta de pensamiento crítico, que es ahí donde dicen, ahí están las voces, los columnistas, o la selección de los expertos. Ahí es donde empieza el mal manejo de unas cifras que debieran aterrarnos, porque efectivamente esto es un problema. Si nosotros estamos generando una sociedad, una ciudad y varias ciudades en general en el país con una segregación que en algún momento va a estallar, que por X motivo ha sido muy pasiva,
que generalmente decimos, bueno, los argentinos, etcétera, eran quemados esta estación. Bueno, acá, por distintas razones, no ha ocurrido. Pero estos colchones que se formaron en los 80, cuando fueron sacados de un sector, llevados a otro, puestos en guetos y aislados, efectivamente va generando. Entonces ya no es una preocupación solo del aspecto social, de aquellos que somos más progresistas. Esto es una preocupación incluso que debiera ser de aquel que tiene plata. Porque en algún momento esto no va a tolerarse porque más. ya no me va a servir más el muro más alto, ya no me va a servir el dron, porque la masa de desocupados, en un país que no da oportunidades, va a ir acrecentándose además con la automatización. Entonces, si no son capaces de ver el futuro, pucha que es negro. Y otra cosa importante, el aumento de penas también está estudiado, de que la persona no va a decir, voy a tener más pena, entonces no voy a ir a hacer este delito. O sea, en las condiciones de exclusión, desigualdad, que son las cuestiones profundas que generan las condiciones para el aumento de la delincuencia y las violencias políticas, sociales, el aumento de pena no genera ningún efecto real en estas medidas ejemplificadoras que tratamos de mostrar, porque no se hacen cargo del problema de fondo. Y ahora, esto, para pasar un poco sin datos duros a ninguna comuna. No. Porque esto no es el 99,7% de la gente que vive en esta región metropolitana es gente honesta, trabajadora, que se saca la cresta, o sea, de hecho, que es incapaz en la comuna de Cerro Navia, el Bosque, es 80% de clase trabajadora y que cree mucho, y aquí es donde hay una deuda política, yo creo, del progresismo también. Cómo motiva, cómo es capaz de dar un discurso que les sea atractivo también, porque ellos te hablan de su esfuerzo y de que se sienten abandonados, y a veces por eso también abrazan otros discursos porque sienten que los escuchan. Porque este progresismo también, que se mueve entre 3 comunas o 4 comunas progres, también hay una crítica al elitismo también que se da, que estudiaste en un sector de universidad, que miras el mundo, las políticas comparadas, pero no te conectas con esa realidad. Yo creo que ahí también hay una deuda política y de los medios también. ¿A quién le hablamos los medios? Francisca, esa conexión cuando uno dice, chuta, claro, ¿por qué se compran ese discurso? Porque pucha, hay que estar ahí encerrado, escuchando los balazos en la noche, porque unas pandillas se les ocurre tomarse la plaza, que tu hijo no puede salir a jugar. Todo ese tipo de cosas yo creo que son las que van generando que estos discursos, entonces también hay que tú vas con la política comparada, claro, y tú le dices esto a una comunidad y le dices, no, lo pasa que en Honduras, y entonces la gente te queda mirando como, oye, pero yo vivo acá. Entonces tú me venías hablando que venís bajándote del avión, y yo lo he visto en algunas coberturas. Y me ha parecido interesante decir, no, pues esa no es la fórmula. No, claro, o sea, yo también encuentro toda la razón. Cuando alguien te dice, mira, yo tengo miedo a la delincuencia, tú no le puedes decir, mira, no tengas miedo porque las cifras en realidad en delincuencia en Chile son muy bajas. Hay que hacerle la respuesta, evidentemente. Sino que hay que hacerse cargo. Y creo que si se dobla, porque en esta encuesta se dobló la cantidad de personas que tienen miedo a la delincuencia, bueno, eso te marca algo muy importante. Entonces hay que trabajar con eso. O sea, eso es lo que está pasando hoy día en la sociedad y hay que tomarlo y hay que ser claro en cuanto se habla de seguridad. Hay que tener capas de discurso, que yo también creo que eso es interesante cómo se aborda también. Por eso se habla de lo más profundo, que tiene que ver con trabajos a largo plazo y también trabajo a corto plazo, si eso es verdad. Pasan cosas en la fiscalía, hay que ver qué está pasando con Carabineros, y ahí hay un tema de fondo y pendiente. Hay que ver qué pasa con la cantidad de lucas que maneja cada uno de los municipios. Y yo estoy conversando con personas, había gente que me decía, pucha, pero es que en mi municipio hay apenas dos autos de seguridad ciudadana y en el del lado hay 20. Claro, pero si es que en el del lado maneja un presupuesto de 1 millón de pesos por persona y la comuna vecina de 100 lucas por persona al año, evidentemente no va a haber 20 en otros 2 autos. Y eso es un tema de fondo. Y esta es la estrategia colectiva también, porque cuando ha funcionado recursos públicos también con una comunidad organizada y tener una posibilidad de saber quién es tu vecino, tener espacios colectivos. Una conversación que también venga de las personas. Claro. ¿Qué es lo que le importa más a la hora de seguridad? Muchas veces es luminaria, muchas veces son accesos, bueno, en fin. Hay todo un tema pendiente también de llevar adelante de cómo tú avanzas en un tema como la delincuencia, que yo creo que es interesante. Y los medios de comunicación tenemos un rol. O sea, hemos hecho todo este análisis más político, pero tienen que ver los medios cómo construimos los discursos. Comunicacional de un tema de fondo que es político, que es cultural, que es económico, en fin. Pero aquí hay un tema fundamental que es comunicacional. Por eso queríamos tocarlo en el programa. Y creo que nos pasemos a otro que comunicacionalmente creo que es muy interesante y que tiene que ver con cómo se ha instalado una discusión, un debate público a propósito de esta estrategia que está siguiendo la coordinadora Normas FP por poner el debate sobre la mesa, que yo creo que ha sido bien inteligente asociado a la fundación de la Casa Común de Fernando Atria, de instalar este debate de quién son los fondos.
y cómo ha aparecido unas versiones muy, que yo he leído unas columnas de unos abogados dando una versión de qué manera esos fondos son míos, ¿ah? No como antes que eran solamente tuyos, ahora son míos pero con una serie de apellidos y condiciones, unas cosas muy extrañas que se han armado a propósito de lo comunicacional también respecto a algo que siempre la AFP dijo y que yo creo que la intención de la coordinadora, que siempre ha estado por un sistema solidario, ¿eh? No por esta cosa tan individual, pero para instalar es una estrategia para tensionar esta tensión de quién son los fondos, que yo creo que ha estado muy interesante, efectivamente ha levantado un debate en Chile bien, yo diría como un poquito como afiebrado, ¿no? Un poquito delirante de explicaciones de esta supuesta propiedad de los fondos y que ha estado en los medios de comunicación. Sí. Bueno, ahí está el debate sobre la Corte Suprema, este tema de choque de poderes, y ahora hay que ver el tema constitucional. O sea, por el lado, esto es muy a la chilena, ¿no? Esto de no debatamos el tema de fondo constituyente, sino que resolvamos caso a caso. Pero aquí se ha producido un fenómeno interesante, porque, claro, el abogado socialista y el mundo no más AFP tensiona judicialmente. Ellos saben que no es la propuesta política ni va a cambiar lo que ellos quieren, pero obliga a que aparezcan los empresarios de las AFP, aparezcan empresarios diciendo sí, en realidad a enredarse con el discurso intocable que era la propiedad privada, ¿no? Que en Chile todo se resguarda y esto de la propiedad privada y la pertenencia individual, y que era el gran contraargumento en contra de la movilización no más AFP, la variable intergeneracional. Recordemos que todo eso se atacaba, son tus fondos, es tu vida, todo el discurso del individualismo y que tú tienes que asegurarte tú y no el resto. Se quiebra un poco cuando dicen, bueno, son mis fondos, los saco. Y ahora Piñera sale con esto de un poco también afiebrado, diciendo, bueno, hay que salir con algo. Un poquito atrapado con lo mismo. Un poquito atrapado, como que se atraparon todos en el discurso. Claro, Piñera y aparece con esto, varias cosas, sí, tuvieron que salir todos los ministros porque se vio complicado. Entonces, claro, desde el punto de vista comunicacional generaron un efecto, hay una estrategia, hay un interés de la ciudadanía, y todos los medios tuvieron que salir a cubrir estos casos de las señoras y señores que hacían esta apelación y apelaban. De hecho, Bloomberg sacó que de derecha, economía de todo el mundial, diciendo, ojo, hay un socialista que le está haciendo derecho de propiedad a la derecha chilena y a los empresarios. Entonces, ha producido mucho efecto. Ahora, la pregunta de fondo es cómo esto se va a manejar en el tiempo, también como estrategia más política de no más AFP y la Casa Común. Sí, yo creo que, bueno, es un debate interesante. Yo creo que además nos lleva a profundizar sobre esta cosa del derecho de propiedad, pero además del bien común, las salidas colectivas. Creo que eso es lo que hay que aprovechar de este tema. Efectivamente, ¿cuál es el derrotero que debieran llevar los fondos de pensiones? Chuta, que es difícil, porque ni el no más AFP quieren que la gente retire su fondo, porque saben que eso es el caos total, digamos. Que podría ser interesante desde el punto de vista inmediato, incluso para la producción, pero caería todo el sistema económico, que además está basado en esos 300.000 millones. Es un pilar del modelo neoliberal, claro, desde la lógica neoliberal. Esos 300.000 millones de dólares que están dando vuelta, que yo siempre digo que podríamos usarlo para cosas muy interesantes. Sí. Pero hagamos una revuelta, pero eso tendría que ser una revuelta política asociada. No sirve nomás con... No, yo creo que hay varias cosas que se podrían hacer así como lo inmediato, si es que este país pensara colectivamente soluciones. Y decir, bueno, ¿cuánto vamos a usar de esto? Y creo que mucha gente estaría dispuesta a decir, bueno, capitalicemos Codelco, por ejemplo, con un sistema de fondo de pensiones estatal que pueda llevar a un porcentaje de Codelco 30.000 millones de dólares para que invierta no solo en Chile, sino en el extranjero, etc. Pero bueno, hay varias cosas que serían como interesantes discutirlas si se pueden, etc. Pero desde el punto de vista de hoy, en lo inmediato, estamos en un debate interesantísimo sobre el derecho de propiedad. Sí. ¿Son nuestros los fondos? Yo creo que sí. ¿Los podemos usar? Parece que no. ¿Qué va a decir el Tribunal Constitucional? Es probable que le cierre la puerta al retiro y que después se abra una puerta política, un poco lo que veo, donde efectivamente aquellas personas que tienen serios inconvenientes. Yo me acuerdo de un amigo que tuvo cáncer hace 10 años y que ve que su vida está limitada. Dice, tengo una fortuna en la AFP y no la voy a poder disfrutar. Entonces, se va a empezar a ver caso a caso. Yo creo que le van a abrir la puerta al caso a caso a través de una ley, etc. para salvar la situación
Claro, que es como la opción cosmética que se va a optar, pero la lógica es que, ojo, que la seguridad social debería ser el tema central, o sea, no tengo derecho a la salud, o sea, tengo que pensar en cómo ocupo esa plata para sobrevivir. Entonces la pregunta igual empieza a enredar la discusión sobre los derechos sociales. Sí, claro. Entonces creo que eso es lo que hay que capitalizar en términos más comunicacionales y políticos, de qué sociedad vivimos, o sea, de los derechos mínimos que tenemos que tener asegurados. Además, de hecho, cuando el mismo presidente comunicacionalmente cae como en esta misma trampa, diría yo, que no puede zafar bien, porque lo entrevistan en la radio cooperativa, de hecho, y fue bien interesante porque tiró un montón de cosas que efectivamente después todos los ministros tapando como los hoyos. Y claro, se mete en esta discusión diciendo que, claro, como hay que ver si es posible, porque si una persona está enferma gravemente, a lo mejor sí podría sacar los fondos para pagar su tratamiento, que ya es terrible. O sea, y que lo diga el presidente de la República. Sí, ¿no? Entonces, como pensando que el Estado no le da ni una solución, entonces tiene que acudir a eso. Y él dice una frase que creo que es muy interesante, porque señala, bueno, hay que analizar estos casos muy tremendos, ¿no? Uh-huh. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué casos son tremendos? O sea, es tremendo, evidentemente, una persona que está a lo mejor con un problema de salud que puede ser muy grave y muy caro. Pero si alguien de la familia de una persona también está, ¿no es un caso tremendo? También. ¿Qué pasa si una persona puede perder su casa? ¿No es un caso tremendo también? ¿Qué pasa? Y así empezamos y que son casos que le pasan a muchos chilenos hoy en día que vivimos precarizados. Piensa en tu empleo, puedes perder tu casa, una enfermedad. Es relativo de acuerdo a lo que uno quiere. Para alguien puede ser tremendo no tener esa plata para irse de vacaciones. Claro, también. Entonces, ahí empieza todo, efectivamente empieza a enredarse, porque cuando tú empiezas a calificar qué cosa es algo terrible que te pasa, bueno, en fin, entonces creo que está generando ahí una tensión que va a ser interesante. Pero además hablamos de un porcentaje de la población que tiene fondos en AFP, que hay un porcentaje altísimo de la población que no tiene que no cotiza, que nunca con la economía informal y con sueldos muy bajos. La economía formal, o que ha tenido sueldos, o que tiene muchas lagunas, o que ha estado un par de años y después se ha retirado. Entonces, globalmente creo que esto es una discusión que tiene que seguir, tiene que darse, tiene que enfrentarse. Si el tema es que ahora se ha enfrentado siempre desde el punto de vista de la AFP y del empresariado, que se vio beneficiado porque esta primera inyección de capital que tuvo la economía chilena a través de los fondos de los trabajadores fue la que permitió que el modelo surgiera y se produjera ese crecimiento. Después vino la segunda, que era la inversión esta que llegó aprovechándose de las buenas condiciones. Vengan que las autopistas se las vamos a prácticamente regalar y la van a tener, vengan que... y vinieron otras industria extractiva, pongan y todo. Ahora, ojo, estamos en un periodo que las inversiones parece que no llegan como esperábamos. Entonces, más de alguno va a pensar, ¿y si salvamos el modelo reinvirtiendo el fondo en otras cosas, en otros aspectos? Es mucha plata. La FP Modelo, vaya publicidad, curiosamente le echó la culpa a las otras FP. Porque es más nueva. Porque es más nueva y porque tiene más filete, tiene más cabros, qué sé yo, los nuevos que ingresaron al sistema, y va a haber recién jubilados muchos dentro de, no sé, 30 años, 40 años. No, es un tema que hay que resolver. Y bueno, las evasiones masivas, que está este tema también en agenda, como la prensa lo está cubriendo con esta cosa criminalizadora, que esto es un caos, y no le están dando la lectura más colectiva que está detrás de la rabia acumulada. Para algunos puede decir lógica de consumidores. Bueno, a veces en Chile este modelo neoliberal nos hace estallar por este tipo de cosas. Y también con la soberbia, la indolencia de los actores políticos que dicen, no le importa que esta gente está sufriendo en términos de que Chile somos un país que uno nos puede decir más alto caro el transporte público, y que sean jóvenes, porque el secundario se le está mostrando siempre como alguien que no le interesa la política, que no le interesa lo colectivo, y yo creo que es interesante observar cómo esto puede ser después una expresión más política. Ahora es la primera aproximación, pero también la prensa lo está mostrando como algo caótico, y yo creo que hay que dar una lectura también desde otra perspectiva. Sí, yo quiero dar una cifra, y por eso digo que desde los medios de comunicación se puede generar una discusión tan más profunda y que no se hace, y que eso uno echa de menos. Y por eso digo, el rol de los medios de comunicación en un país como este, con estos niveles hoy día de rabia encendida que existe, no ahora, desde hace mucho tiempo, que uno evidencia y que lo ve, por ejemplo, hoy día en las estaciones de metro, y la discusión parece que es si, voy a insistir con lo mismo, si ponemos 3 candados, ponemos 5 candados para que no abran la puerta los estudiantes, y yo creo que la discusión es otra. Estaba recién haciendo el cálculo. En hora punta el metro cuesta 830 pesos, la mediana del sueldo en Chile es 450 o 500.000 pesos, el salario mínimo son 300.000 pesos mensuales. Si uno hace el cálculo de un traslado de ida
pues uno solo, de ida y de vuelta en hora punta, al mes 33.500 pesos. De una persona, con un salario de 300.000 pesos. Estamos hablando casi del 10% del salario. Entonces, por eso es que esto choca, por eso es que esto genera rabia. No es un fetiche, no es una pequeña protesta de los estudiantes que son salvajes, que violentos que son. Aquí hay algo de fondo respecto a cómo estamos viviendo en Chile, a lo que esto provoca en las familias, a la tensión que genera alguien que no alcanza a llegar a fin de mes. Entonces, vamos desde los medios haciendo la pega más en serio, de preocuparnos más de fondo de lo que estamos hablando y no pensar si vamos a poner 3 candados o es mejor poner 5 candados en la puerta del metro. Vea, acuérdate, el 2011 cuando se movilizaron los estudiantes, lo hicieron porque sus familias estaban tremendamente endeudadas con el sistema universitario. Fue el gatillante. Y fue el gatillante, pero fue una cosa muy de reacción de lo que vivía la familia. Y lo que estamos viendo hoy, esta evasión masiva, es justamente eso. Es la reacción, porque ese cabro pues, le subieron o no le subieron, me parece. No, a los estudiantes no. De hecho es lo que dice la ministra de una manera lectura muy chata, la ministra de Transportes, ¿no? ¿Cómo se moviliza si no nos afecta a usted? Pero es que es la mirada ideológica que está detrás. Pero sacan las cuentas de lo que les sale hoy movilizarse a toda la familia más y se dan cuenta que no les alcanza. Y por eso protestan. Entonces yo creo que es una reacción muy colectiva, muy solidaria, muy entendible, obviamente que va a ser criticada por todos los sectores que tienden a normar y poner más candados. Yo creo que lo están haciendo pésimo, una vez más, sacando carabineros y además, no sé si les ha tocado, pero cerrando medias puertas del metro o clausurando directamente estaciones. Yo pienso, solo por seguridad, esto de cerrar y abrir una sola puerta de una estación es un peligro si llega a pasar algo, digamos, dentro de la estación. Un gas lacrimógeno, cualquier cosa. Exacto. Hay que pensar siempre con la cabeza, no con los pies. Y creo que enfrentar con represión el movimiento estudiantil de la evasión masiva me parece que es absurdo. Fue lo del 2011 y el 2006 también, recordemos, y el mochilazo anterior, se hace una radiografía del movimiento, porque cuando se activa el movimiento estudiantil en Chile es estudiado a nivel latinoamericano, no pasa con el resto de América Latina. Jóvenes secundarios o universitarios tan movilizados son fundamentales en Chile y parten siempre con una coyuntura crítica como esta, pero después empieza el discurso político que está asociado y ahí tienen que ver con los liderazgos también y una serie de condiciones más del sistema. Uno dice qué pasa con otros sectores, porque ves lo que pasó en Ecuador, donde le suben la gasolina e inmediatamente hay una reacción de otros actores sociales. El presidente se tiene que abandonar la ciudad y luego vuelve, pero ¿vuelve para qué? Para generar una mesa de diálogo, de conversación. Tiene que ceder. Es que si no, Lenin iba a caerse. En los últimos 25 años en Ecuador, el único que resistió, también hay que en la cultura política, el movimiento indigenista, Correa estuvo a punto también que lo sacaran, el único que se mantuvo. Pero la pregunta es que acá en Chile, claro, los movimientos sociales están más fragmentados. Y el movimiento estudiantil siempre ha tenido, está estudiado, esa capacidad movilizadora más transversal. Entonces, miremos lo secundario. Yo creo que hoy en día la lectura de los medios es criminalizadora, es una lógica de darle a aquel joven crítico, se le condiciona a que es niño problemático o violento, cuando son un grupo muy pequeño. Entonces creo que también ahí los medios estigmatizan mucho a un joven. Pero creo que lo que decía es súper interesante, que si uno en los buscadores pone jóvenes y sale inmediatamente violencia. Asociaciones negativas, violencia, consumo de drogas, alcohol. Eso, medios de comunicación. Medios de comunicación, y eso hay que hacerse cargo. Sí. Oye, yo quiero decir algo antes que nos vamos, porque estamos ya casi de irnos, saludar a los 13 trabajadores de la radio Bio Bio que desgraciadamente no consiguieron nada con la huelga, pero sí lograron poner un tema que es el tema laboral dentro del periodismo, que es muy importante. Lograron que un gran apoyo, no solo de base, sino de mucha gente y también una inteligencia creativa comunicacional para generar que esto sea atendido. Así que ojalá que los Mochati se puedan sentar, porque todo esto, volvemos a la frase de nuestro Pep Guardiola, que la teníamos por ahí, es sentarse y hablar. El filósofo del día, Pep Guardiola. Bueno, perdón, pero ya los dueños de la Bio Bio, que son los Mochati, no se sentaron a hablar. Pues, y fue la negación del tema y editorialmente no lo cubrieron hasta que sacaron la nota. La última nota fue, se acabó la huelga. Pero ahora van a tener que en 18 meses más adelantar
la nueva negociación colectiva. Y explicar que el número es bajo porque fueron hostigados y es muy difícil que se organicen los periodistas en los propios medios porque existen políticas también de persecución a quienes son dirigentes. Entonces también ahí las condiciones laborales son muy complejas. Yo creo que ahí hay un logro de esos 13 que son muy valientes, hombres y mujeres, destacar eso. que creo que han dado una pelea interesante y han puesto temas en la agenda. Y para todos los medios además, a sí, todos tenemos que hacernos de las jornadas de trabajo. Exacto. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Se me fue muy rápido el programa cuando hay hartas cosas comunicacionales que contar a propósito de esto. Es la suma de todos los medios, lo que analizamos es lo que pasa en los medios de comunicación en Chile. Nosotros nos hacemos cargo porque también estamos en medios de comunicación, no los miramos de lejos, los miramos desde dentro. Así es que muchas gracias por la compañía. Fran, Pancho, nos volvemos a encontrar. Nos vemos los jueves. Chao, chao. ¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera? ¿Del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista? ¿O un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios.